Muchas gracias. En primer lugar y de rigor, agradecer la invitación del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Chile, el doctor Remberto Valdés y todos los que forman parte del equipo chileno. Y por otro lado, también a nuestro maestro Alvarado Belloso, a quien lo veo desde aquí, y que también es una alegría compartir con él y compartir con todos nuestros compañeros del instituto, que a veces por las distancias no nos frecuentamos, pero para nosotros es siempre un honor estar compartiendo un espacio académico con todos ustedes. Bueno, traía este tema a esta presentación un poco por la preocupación que a nosotros nos genera este tema de los enfoques con los que ahora hay que observar determinada casuística o determinado tipo de controversias. El constitucionalismo, ya que estamos hablando de la reforma constitucional que ustedes en Chile están llevando adelante, pues el constitucionalismo de estos tiempos como que comienza a abordar la inclusión de una serie de sectores vulnerables, de una serie de sectores que históricamente estuvieron, digamos, olvidados o no recibieron la atención que correspondía. Y dentro de estos sectores, además de las mujeres, están pues los discapacitados, los pueblos indígenas, y esto conlleva, en el caso de la justicia, a incorporar algunos conceptos que en estos últimos tiempos se vienen manejando. No es, digamos, una novedad que vivimos un tiempo de creciente y visible violencia contra las mujeres. Es, digamos, posible observar que a fin y al lado, diríamos, del posicionamiento femenino, de que la mujer va ocupando determinados cargos y asumiendo mayores responsabilidades, también se va haciendo más visible las formas de violencia de distinto tipo, ¿no? Violencia física, psicológica, moral, sexual, y que termina en algunos casos en la ejecución de la mujer, llevando a la necesidad de criminalizar conductas como el feminicidio, las agresiones, la violación sexual y otras formas que incluyen hoy día, por ejemplo, temas de trata, explotación sexual y otras manifestaciones de violencia, incluso desde el punto de vista económico. A nivel, digamos, supranacional, nuestros estados han asumido una serie de compromisos en la búsqueda de prevenir, proteger, erradicar la violencia contra las mujeres. Un ejemplo de ello lo constituye la Convención de Belém do Pará, que el Estado peruano en este caso ha ratificado, y que lo que hace es comprometer a los estados a esfuerzos destinados no solamente a adoptar medidas para evitar la violencia, sino que una vez que ésta se presenta, pues investigar y sancionar efectivamente a los responsables. Pero es un tema bastante delicado, creo yo, el que nos lleva este tema del enfoque de género, que es un instrumento de naturaleza metodológica que hace que el operador de justicia, en el conocimiento de un caso concreto, tenga la mirada o analice el caso teniendo o reconociendo, perdón, que hay una realidad social, que hay un contexto, que hay una coyuntura de asimetría, de diferencia entre el varón y la mujer, y que el operador de justicia, sea el fiscal, sea el juez, sea el abogado defensor, tenga en consideración esta mirada y este reconocimiento al momento de administrar justicia en un caso concreto. Y así como hay un enfoque de género, habrá un enfoque de interculturalidad, que supondrá también este reconocimiento de un pluralismo cultural en países como el nuestro, por ejemplo, donde tenemos tantas comunidades originarias, pues implicará el que el operador de justicia, al momento de administrar justicia, en el caso concreto, valga la redundancia, tenga esta mirada de reconocimiento de las diversas manifestaciones y expresiones culturales que pueden, digamos, subsistir o convivir en un Estado. Sin embargo, que esto que parece positivo y que lógicamente tiene importantes avances, no podemos solamente tener una postura crítica sobre el tema, sino que de hecho, y como mujeres, de algún modo tenemos que reconocer que existen avances. En el caso peruano ha significado el reconocimiento de un sistema especializado de justicia que pasa por la generación de un juez especializado, una fiscalía, una policía dedicada a víctimas, en este caso de violencia de género, lo que es positivo desde el enfoque de
las particularidades que puede tener esta controversia, el grado de sensibilidad que puede significar, en tanto que muchas veces esta violencia es doméstica, esta violencia es intrafamiliar, y todas las dificultades, por ejemplo, desde el punto de vista probatorio que pueden surgir a partir de delitos que son regularmente clandestinos y donde los únicos que pueden dar razón de lo que sucede son justamente las víctimas. Entonces se ha tratado de ir superando desde el enfoque procesal estas situaciones con una especialización, pero a su vez con algunas reglas especiales que pasan por evitar revictimizar a las víctimas, el uso de cámara Gesell, el uso de claves, el hecho de evitar, digamos, el tener que enfrentar al agresor con la víctima, son medidas destinadas a evitar la revictimización y de cierto punto son positivas, pero también han significado flexibilizar, por ejemplo, las reglas de la prueba. La flexibilización de las reglas de la prueba nos lleva a toda una reflexión sobre el tema procesal, puesto que, por ejemplo, es posible condenar o es válido condenar con el solo dicho de la víctima a partir de la aplicación de un test de credibilidad. Entonces, este principio testis nullus, ¿no? Testis unus, testis nullus, un solo testigo no sirve para una condena, comienza, digamos, a dejarse de lado por una tendencia a flexibilizar y buscar efectividad penal justamente a partir de la declaración de un testigo, pero la consideración de una serie de criterios o estándares que muchas veces no son aplicados por los operadores de manera reflexiva y debidamente sustentada, sino que muchas veces son aplicadas de forma mecánica y casi como una plantilla. Adicionalmente, se visibiliza la violencia y se comienza a ser consciente de que hay un sector de la población que posiblemente ha sido víctima de estos hechos y no han llegado a ser conocidos o no han tenido un acceso a la justicia como debía ser. Y gracias a los cambios que se van dando, las puertas se abren y entonces tenemos distintas ventanas de comunicación y distintas formas de llegar a la autoridad para comunicar estos hechos. Esto definitivamente es un avance, porque visto más allá del tema de género, pues el acceso a la justicia es un derecho humano que definitivamente tiene que hacerse efectivo. Sin embargo, vamos a otro ámbito que significa qué medidas hay que adoptar frente a este fenómeno. Y entonces, en el caso peruano, optamos por un sistema en el que se busca dos respuestas. Una, la respuesta que es la protección, el aspecto tuitivo, y por otro lado, el aspecto punitivo o la sanción. En lo que se refiere al aspecto de la protección, hay todavía mucho por hacer, en tanto que supone una respuesta inmediata del sistema de justicia, y dentro de un momento vamos a ver qué cuestiones consideramos negativas en este punto, pero que finalmente no se hacen efectivas, puesto que tiene que haber después del dictado de la medida todo un seguimiento y acompañamiento que los estados a veces no pueden asumir, porque esto significa limitaciones o tener que superar limitaciones de infraestructura, de personal, que es insuficiente ante la cantidad de casos de violencia que se presentan. Y por otro lado, el camino de la sanción, que justamente por el fenómeno de violencia que es creciente, ha significado una postura cada vez más drástica, que implica, en el caso peruano, por ejemplo, el hecho de que no existan salidas alternativas en casos de agresiones o lesiones, aun cuando fuesen leves, contra la mujer, justamente porque existe un interés público y porque no se pretende normalizar estas situaciones y considerar que a través de arreglos pueda, digamos, olvidarse o dejarse en la impunidad situaciones de este tipo. Esta posibilidad o alternativa, de hecho que es un avance, a que no existía nada. Nosotros hasta el año 2015 no teníamos respecto al tema de la violencia contra la mujer ningún marco normativo, ni sistema de protección específico, ni de sanción. Hoy día lo tenemos, sin embargo, estos caminos de la protección y de la sanción nos llevan a algunas reflexiones también. Por ejemplo, en el tema de la protección, el hecho de que por una tutela urgente, inmediata, con un fin especialmente preventivo, se sacrifica el derecho de defensa, el derecho a probar y entonces el debido proceso de aquellos que se califican como agresores.
Y en cuanto al tema de la sanción, el hecho de que, si bien es cierto, hay una tendencia a la inclusión, también esta situación de castigo puede llevar a una fragmentación y definitivamente lleva a una situación de separación también, principalmente a nivel familiar y a nivel doméstico. Hay un avance desde el punto de vista constitucional del reconocimiento que tienen las mujeres del derecho a vivir libres de violencia como un contenido implícito derivado de otros derechos como el de integridad personal, el derecho a la igualdad, la prohibición de la discriminación, principios y derechos que están reconocidos en la mayor parte, por no decir todas las constituciones latinoamericanas. Sin embargo, y ya para concluir, para efectos de no ir más allá del tiempo, porque no queremos que nos corten, sí hay aspectos que generan preocupación. Y estos aspectos que generan preocupación... Profesora, disculpe, le quedan esos 5 minutos. Perfecto, gracias, Etienne. Entonces, hay otros aspectos que generan preocupación y yo creo que uno de los principales son los sesgos. Si bien el tema del enfoque de género va destinado a superar una serie de sesgos que existen en relación a una mirada, digamos, con estereotipos, preconcepciones respecto a las mujeres, pues también sucede todo lo contrario. También sucede todo lo contrario. De alguna manera, asumir este enfoque de género como una cuestión de orden ya, digamos, subjetivo, sin una limitación y una racionalidad, puede llevar a otro tipo de sesgo. Se ha dado casos en nuestro país donde quien ha sido agredido ha sido el varón. Sin embargo, a él no le han querido recibir la denuncia. ¿Por qué? Porque la preconcepción o el estereotipo es, no, el que agrede siempre es el varón, la víctima es siempre la mujer. Y entonces, estas situaciones conllevan, sí, situaciones que podrían llevar a injusticias y, lógicamente, a visiones sesgadas de los casos concretos. Esta es la preocupación que tenemos en relación a este tema del enfoque de género. Si bien es cierto, se tienen que reivindicar los derechos de la mujer, si bien es cierto, tiene que haber acceso a la justicia, se han adoptado una serie de medidas a efectos de que estas situaciones sean castigadas, también lo contrario es ponerse en el lugar, digamos, de la justicia feminista. Y esa justicia feminista puede llegar a ser una justicia ciega, una justicia que también actúe con ciertos sesgos y preconcepciones. Por otro lado, el hecho de que los derechos fundamentales afectados conllevan la necesidad de una protección y esto ha llevado a un procedimiento especial destinado a dictar medidas para prevenir. Estas medidas para prevención se dictan de inmediato bajo una evaluación de riesgos que, si es severo, no escucha a la parte contraria, no ejerce su derecho de defensa, no hay derecho a probar, y entonces propiamente no hablaremos de procesos judiciales, sino más bien de procedimientos que tratan de ser calificados como judiciales, pero que no tendrían esta connotación porque no tienen las características básicas de un proceso que implica contradicción, que implica imparcialidad, que implica derecho a probar, que implica derecho a alegar, y esto definitivamente convierte a los procesos judiciales en una especie de mano política del Estado que trata de solucionar el problema de la violencia a través de la justicia, cuando en realidad esta es una labor que va mucho más allá y que no puede reducirse únicamente al caso concreto, sino que tiene que adoptarse a través de medidas educativas, a través de medidas destinadas a la salud mental, a la atención de la salud mental, digamos, algo mucho más general, y no a través de decisiones judiciales, el tratar de establecer mensajes de prevención que a veces no llegan a ser, digamos, totalmente justos, puesto que lejos de responder a las características del caso, están respondiendo a una política general y posiblemente al temor de no ser mediatizados, porque estos temas también ocupan, digamos, estas páginas del espectáculo, de la justicia del espectáculo o de la justicia, digamos, mediática, y que lejos de responder a la particularidad del caso, lo que están buscando es establecer una política general que no le corresponde en este caso a quienes administran justicia. Pues bien, yo creo que los dejo ya con 3 puntos de reflexión, que es importante sí
el tema de una justicia especializada en esta materia, que los enfoques son importantes. Sin embargo, lo más trascendente es que el juez se mantenga neutro, que el juez se mantenga neutro, que el juez no tome el ropaje de ninguna de las partes, y menos el que se asuma como feminista, porque él no está para apoyar ninguna política, sino para responder al derecho. Lo segundo es que estas medidas de prevención, estas medidas de protección, propiamente no responderían a procesos judiciales, sino serían procedimientos que, más que responder a un tema de justicia, responderían a políticas de Estado. Y finalmente, que este problema va mucho más allá de un tema de justicia y implica la adopción de medidas que aborden los distintos factores que hacen al tema mucho más complejo. Muy bien, quiero agradecerles, he tratado de hacerlo lo más breve posible, agradecerles la atención y bueno, siempre presta a participar de estos eventos. Muchas gracias.